esta es mi voz, así que, y parte del clima de Manizales me puso un poquito más disfónica, así que voy a tratar de proyectar mi voz para que me puedan escuchar lo mejor posible, pero esa es mi voz y así estoy disfónica por lo general. Bueno, en primer lugar, muchas gracias y felicitaciones a los organizadores de esta conferencia, porque genera una coherencia y una convocatoria en beneficio de todos nosotros. El estar organizados y compartir conocimiento en pro de nuestro bienestar es algo muy importante y relevante para toda la población. Bueno, y ya entrada en lo que tiene que ver con el tema, pues bueno, me presento, soy Tuli Cantillo Rueda, soy especialista en envejecimiento y estudio de ancianidad y gerontología, y también tengo una empresa que se llama Integra Wellness Limitada, en donde, además de ser la presidenta y CEO, estoy como consultora y asesora en proyectos de inversión y de negocio, tanto para servicios como para desarrollo de proyectos de bienestar y calidad de vida en la población. Y estuve en las mesas como asesora experta invitada en mesas de trabajo para las políticas públicas a nivel local y regional e iberoamericano. Y ahora estoy estudiando la maestría de gestión integral del riesgo en la Universidad Docens de México, y por ahora quiero compartir algo que me viene generando mucha inquietud y tiene que ver con la oportunidad que se presenta con respecto a esta etapa, esta transición que está viviendo nuestra población a nivel mundial, y que tiene que ver con el envejecimiento poblacional y todo lo que eso significa, y la invitación para cómo conectar con el único ente que puede ser interconector y que trasciende absolutamente todos los niveles de intervención, que es la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Bueno, antes, hace un tiempo, nosotros oíamos hablar que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Después hubo un privilegio, y esto está en la portada de The Economist de octubre del año pasado, y que en ese momento era un privilegio de unos pocos millonarios que invirtieron para vivir 120 años. Se sintieron los dueños del mundo y hubo incluso abusos desde muchos puntos de vista. También vimos en las portadas del New Yorker que vimos que también muchas personas por encima de los 80 años pueden ser los que están dirigiendo las grandes naciones, y también que hay muchas personas mayores de 60, 70, 80 años que pueden tener la capacidad de elegir y de definir un voto o de definir muchas situaciones que nosotros podemos estar afectados. Hasta ahí era privilegio de unos cuantos. Ahora les tengo una noticia: todos tenemos la posibilidad de llegar incluso a más de los 100 años. En este momento tenemos muchos centenarios en el mundo. Hay seis zonas azules en donde viven muchos centenarios, más de 496,000 centenarios en el mundo, y entre ellos se está revisando también España, en la región de Galicia, para también asignar como una zona azul, que es donde viven los centenarios, y también en Colombia, y especialmente en esta zona donde más se concentran los centenarios, en la zona del eje cafetero. Entonces, es importante mirar el contexto de lo que es nuestro panorama global en cuanto a la dinámica de la demográfica. Y luego vamos a ver, estamos viviendo en diferentes momentos una transición demográfica, y eso está asociado al desarrollo de país o de las regiones. Entonces, algunos no sé si, pues estoy segura que conocen la teoría de la evolución de las sociedades. Hay 4 momentos especiales y tienen que ver cómo la sociedad se va adaptando en una transición demográfica. Algunos países en este momento pueden estar muy envejecidos y han tenido un tiempo de más de 50, 60 años para asimilar este proceso de transformación demográfica y de envejecimiento de su población, mientras que otros países como la región latinoamericana
está viviendo este ritmo muy acelerado, en especial Colombia, que en menos de 25 años duplicó sus estadísticas de personas mayores de 60 años y cada vez son más las que viven más de 80 años. También estamos viviendo, y a diciembre del 2023 salió un artículo en donde se está dando, y es parte de una de las etapas de esos ciclos de transición, en donde se está dando, no se cumplió con la tasa de lo que es el reemplazo o reposición generacional, es decir, que hay una meta que por cada mujer se considera que para hacer la tasa de reemplazo generacional se tenga 2.3 hijos. En este caso, por ejemplo, en España y algunas zonas de la Comunidad Europea, Alemania, estuvo por debajo. Por lo tanto, se considera que puede venir un momento de un invierno generacional, es decir, que la mayoría de la población va a tener por encima de 45 años. Y ahí ya les voy a estar dando, o sea, más del 45-50% de la población en 20 años puede estar por encima de los 40 años. Y ahí ya les voy dando una notita de lo que puede llegar a ser en dónde podemos intervenir. Porque si hablamos de gestión de riesgo, de desastres y adaptación al cambio climático, ya no vamos a mirar no solamente a los niños y a los jóvenes y a las maternas, sino que también vamos a empezar a pensar en una población del siglo XXI con acciones del siglo XXI. Bueno, también encontramos que si bien hay un crecimiento que está en una lomita, de crecimiento de la población, estamos viendo que hay un aumento de la expectativa de vida después de los 60 y por lo tanto vamos a ser más longevos y va a haber más personas van a vivir por encima de los 80 años. Ahí tenemos una posibilidad de elección y es saber cómo queremos vivir esta segunda mitad de la vida. Si la queremos vivir como dependientes, limitados, o la queremos vivir con autonomía, con libre albedrío y con una posibilidad de disfrutar el derecho de haber cumplido y la satisfacción de haber superado muchas otras cosas. Luego seguimos, bueno, ya les había comentado, y tenemos algo que es importantísimo, que se hacen necesarias acciones integrales, integradas, y fuera de eso, transversales, porque esto nos afecta en todos los aspectos. Cuando hablamos, no es una sociedad envejecida, es atender una sociedad como una población envejecida. Las que envejecen son los segmentos poblacionales. La sociedad como tal sigue teniendo retos, oportunidades y desafíos para atender. Bueno, entonces aquí esto explica ya en cifras. Entonces tenemos la tasa de reemplazo generacional y la tasa de mortalidad están bajando, y la tasa de natalidad también. Y eso quiere decir que la comunidad está envejeciendo y mientras tanto lo que significa el índice de envejecimiento, que quiere decir por cada 100 personas que tengan menos de 15 años, cuántas personas mayores de 60, estamos viendo que de aquí al 2050 lo más seguro es que va a ser un niño de menor de 15 años por cada persona mayor de 60. Y también vamos viendo que en los países muy envejecidos, pero también, por ejemplo, en la región latinoamericana, estamos viendo que más del 25% de la población puede llegar a estar por encima de los 60 años. Bueno, y como decía ayer el profesor Omar Darío, que era importante mirar el presente para proyectar la realidad virtual del futuro, entonces vamos a mirar cómo es la dinámica poblacional desde el presente. Entonces tenemos un envejecimiento acelerado, obviamente es diferente el ritmo en los diferentes países o regiones de acuerdo al desarrollo, eso es algo que ya está demostrado. Es más acelerado en los países en vías de desarrollo y los que estamos en desarrollo, y es mucho más lento y ha dado más oportunidad en los países en desarrollados. También tenemos que en este presente tenemos un índice de dependencia, o sea, personas mayores de 60 años, el 46% necesitan cuidados a mediano y a largo plazo.
Es un índice alto de requerimiento de cuidado, costoso para cualquier país, cualquier región. También estamos viviendo en este momento una recesión económica post-pandemia y estamos preparándonos para la adaptación a este cambio climático, pero eso pues, no es solamente presente, eso trasciende en el tiempo. También vemos un futuro próximo en donde estos 8.119 millones de habitantes en el 2023, el 10%, apenas el 10% tenía más de 60 años, pero en menos de 10 años se va a duplicar y luego se va a triplicar aumentando la cifra de personas de mayores de 80 años. Y el 25% de la población va a tener más de 60 años y posteriormente eso va a trascender hasta finales de siglo y entonces tenemos que hacer una intervención. Esta me quedó muy pequeña para lo que quería decir, la densidad en los países, cómo están los habitantes por kilómetro cuadrado y aquí vamos a mirar cómo está la esperanza de vida al nacer, es decir, cuánto puede vivir la persona. Y por eso estamos viendo que puede haber incluso más de la mitad de la vida después de los 40, 50 años. Tenemos que prepararnos para eso, cómo queremos vivir nuestra segunda mitad. Y ahí sí es parte de una de las aproximaciones de un amigo mío, doctor en gerontología, el doctor Diego Bernardini, que estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la nueva longevidad y la segunda mitad de la vida. Listo. Entonces vamos aquí a pasar muy rápidamente qué retos y desafíos nos esperan. Entonces tenemos que ver el cuidado y la gestión del riesgo, autonomía, mantener la autonomía en el mayor tiempo de expectativa de vida. Entre más retrasemos la dependencia, mucho más capaz va a ser nuestra comunidad de responder ante cualquier evento y crisis. Y también hemos encontrado que las personas, aparte de tener una memoria, de las personas mayores, tener una memoria y una identidad ciudadana, son más capaces de responder en un momento dado ante una crisis. Si llegaron a los 60 años es porque son sobrevivientes de muchos eventos traumáticos y tienen una capacidad de afrontación, que le llamamos, y una capacidad intrínseca de superar eventos traumáticos y puede ayudar a otras poblaciones, incluso son personas que son capaces de volver a iniciar y comunicar esa posibilidad de reactivación a otras generaciones, o sea que también puede contribuir a lo que es la parte de recuperación post-desastre. Y luego tenemos, como les decía ayer el profesor, que los problemas son de los otros, mientras nosotros no nos miremos como nosotros envejeciendo, pues vamos a considerar que no vamos a ver el riesgo y todo lo que significa. Bueno, y la invitación es a ajustar los planes, cualquiera que sean, a lo que es la población del siglo XXI. Contamos con muchos planes y planes de acción en todos los niveles y en todas las áreas de intervención, pero esos son en donde no se contaba con el nuevo perfil de la persona mayor. Bueno, esto también tenemos que ver que hay muchos edadismos, muchos paradigmas en donde hacen excluyente cualquier toma de decisión y eso se vivió con la pandemia. En la pandemia nos dimos cuenta que los que más pusieron los muertos fueron las personas mayores, pero no se conocía que había más del 52% que tenía una autonomía, que podía responder y podía cuidarse o que incluso podía vivir en lugares unipersonales, incluso tuvieron restricción del ingreso a las unidades de cuidados intensivos. Todos conocemos la situación que se dio y lo que podríamos aprender de esa situación. Se ha hecho, y obviamente por ser un problema global, ha habido mucha intervención, se ha declarado la década del envejecimiento saludable, pero solo se atiende a la parte de salud y es importante que hagamos políticas y planes de acción a nivel vinculante y que atienda las necesidades y los derechos de las personas. Y por eso se firmó la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, que es vinculante, y Colombia ya firmó su adherencia.
Bueno, y Bogotá, que ya para el plan del 24-27, ya integró el concepto de la nueva longevidad en su plan de desarrollo. ¿Qué queremos? La nueva longevidad, queremos tener autonomía. Esta es la reina de Argentina, que tiene 60 años. Esto es lo que nos espera, ¿sí? Y que la idea es que nosotros podamos ser capaces de elegir lo que queremos cuando tengamos 60 y más. Y para finalizar, esto tiene algo importante, y es que el mercado hasta ahora está sintiendo, y ya llevamos la mitad de la década del envejecimiento, está sintiendo que la población persona mayor tiene la capacidad de reactivar la economía, y está apareciendo lo que es la Silver Economy, porque son el mercado que interesa en un momento dado y antes eran excluidos. Y por último, una invitación a que podamos incluir el cuidado como uno de los ejes o pilares estratégicos en la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. ¿Por qué? Porque es la única capaz de preparar a las personas para la resiliencia, para la vida y no para el desastre, para que se prepare, para que integre la cultura del autocuidado como una propiedad para estar autónomo e independiente por el resto de su vida, en lo posible retrasar la dependencia. Y algo que nos lleva a pensar fue, y voy a pasar muy rápidamente acá, pasar desde considerarse ser el pasivo social a ser la persona activa y participativa. Y por último, para mirar las cifras de coronavirus, estamos viendo que la población que puso el 95% de los muertos fue la población mayor de 60 años. ¿Y qué se ha hecho? Entonces aquí viene la pregunta, ¿sí? Si fuimos los que pusimos más muertos, ¿qué se ha hecho? Se conocía el perfil, había una forma de conectarlos. Hemos hablado en esta convención de formas de alerta temprano, de monitoreo, de historias y de conexión y conocimiento del riesgo. Este es un riesgo. El hecho de no conocer a nuestra población, al 56% de la población que vamos a tener en 25 años que atender. También no conocían, se conocían o no se conocían las historias clínicas, había algún estereotipo para poder autorizar el ingreso hospitalario y paso muy rápido. ¿Quiénes ponen los muertos? Hay efectividad, fue efectivo el aislamiento, hubo edadismo en la toma de decisiones. Y por último, ¿qué está por hacer desde la gestión del riesgo y desde la academia y de todas las entidades de protección social y desarrollo de bienestar y calidad de vida? Y eso es para reflexionar. Se los dejo. Se envejece como se ha vivido. Educar para estar bien toda la vida. Resiliencia para toda la vida. Potenciar la capacidad de afrontación durante todo el ciclo vital. No es ahora que estemos viejos, sino ojalá desde la infancia que empecemos a prepararnos para ser autónomos, autovalentes y no esperar asistencia. Y bueno, el cuidado como pilar estratégico de la gestión del riesgo de desastres, porque considero que es el único que puede integrar a toda la sociedad y a todos los entes y todos los actores. Y por último, entonces, la única forma de envejecer es la única forma de vivir más. Muchas gracias.